Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriel Gualán Maldonado y estamos una vez más en nuestros programas de investigación y cultura desde el Centro Cultural para la Historia Sefardí en Loja, Ecuador, ampliándonos en esta ocasión hacia la República del Perú con un nuevo programa de los temas judeoconversos que siempre estamos eh, fomentando, investigando, promoviendo desde la academia y desde la cultura. Así que sean todos bienvenidos. Es un placer para nosotros poder presentar esta noche el tema, la conferencia, los sefardíes de Selendín, toda su ruta migratoria hasta su asentamiento en lo que es el territorio de Cajamarca al norte de Perú. Para esta exposición tenemos a la magíster Blanca Reburedo Carvajal, quien tiene una gran amplitud, un gran espacio en la investigación de los sefardíes del norte del Perú. Ella es una descendiente de celerinos y para quien les brindamos esta noche una cordial bienvenida y le doy gracias también por la oportunidad que nos da de poder conocer un poco de ella. Bienvenida, Magíster Blanca Reboredo Carvajal. Por favor, unas cortas palabras antes de comenzar la exposición. Bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor estar ante ustedes para hablar de un tema que a todos nos concierne, que somos descendientes de sefardíes. Agradezco muchísimo al Centro Cultural para la Historia Sefardí de Loja, Ecuador, eh, a través del señor Gabriel Gualán Maldonado, porque es un gran honor estar allí, ¿no? En esta plataforma que se me brinda para poder exponer mi trabajo de investigación. Lo que puedo decir es que este trabajo de investigación ya más o menos que tiene 16 años, ¿no? Entonces, a lo largo de 16 años he podido cubrir directamente lo de mi familia y expandir a los migrantes grupales para Selendín y Contumasá, ¿no? Muy bien, Nuevamente, muchas gracias a todos. Y al muy doctor bien. Torres, muchísimas gracias. Eh, La magíster Blanca Reboredo tiene estudios de maestría en universidades de Estados Unidos y Universidad de Inglaterra. También ha trabajado como docente en Lima. Ha estudiado en la Universidad San Marcos de Lima también. Así que tiene un bagaje de academia, de estudio muy interesante. Y además ella ha escrito dos libros. El primero ya salió hace un tiempo atrás acerca de su familia, los Reboredo en Celedín. Y ahora está próximo a salir el segundo libro con una amplitud mucho más expandida, con investigaciones en Lima, en España, todo el recorrido de las migraciones de los eh, sefardíes o judeoconversos de aquellos tiempos hasta la llegada a Celedín. Así que bienvenido. Y esta noche también para mí es un placer poder presentar a quien también es mi profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, al doctor Eduardo Torres, que muy amablemente lo he hecho madrugar allá. Muy amablemente está dispuesto a poder compartir esta noche con comentarios luego de la ponencia de la doctora Blanca Reboredo. Entonces, el doctor Eduardo
Tiene un PhD en el Departamento de Historia del Pueblo Judío de Israel y Judaísmo Contemporáneo, es profesor del Centro Melton de Educación Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene un máster por la Universidad de La Habana, es miembro del Consejo Editorial de Judaica Latinoamericana y de la Revista Iberoamericana de Pensamiento. También es miembro del grupo de investigadores de AMILAT, se llama Investigadores del Judaísmo Latinoamericano, especializado en historia, identidades y comunidades emergentes de judíos nuevos latinos en la diáspora e Israel. También hizo su tesis doctoral denominado Retorno o entrada primordial en el judaísmo, los judíos nuevos latinoamericanos y caribeños en Israel, 1985-2015. También tiene proyectos de investigación con el Instituto de Políticas del Pueblo Judío de Israel de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Instituto Ben-Ziv de Jerusalén y la Asociación for the Social Sciences Study of Jewry en Estados Unidos. Bueno, entonces dejo con ustedes con unas cortas palabras y un saludo al doctor Eduardo Torres. Bienvenido, doctor. Gracias, Gabriel. Para mí es un honor y un privilegio estar compartiendo esta primera visita al centro cultural, a compartir con ustedes y sobre todo a retroalimentarme y poder tener mayores conocimientos y poder expandir esta red. Desde que conocí a Gabriel, que en realidad es un colega en la universidad, pues yo vi que el propio centro pues, es un modelo que puede servir a partir de toda la historia, ¿verdad?, de la comunidad y del trabajo que hacen para otros muchos grupos, porque en realidad Israel está necesitando una sistematización y un mapeo de todas las comunidades y de poder tener la historia y el registro para avanzar en diferentes proyectos. Y una de las cosas que me alegró tanto es que precisamente fuera la educación donde yo encontrara en este espacio a Gabriel, que yo pienso que es un gran visionario y, y tiene una comunidad fantástica y bueno, me, me- me da mucha alegría estar aquí. Creo que el corazón no tiene horario. Gracias. Yo siempre tengo un gran aprecio, doctora, a usted, que recuerdo mucho haciendo un post del tema que estábamos viendo en la universidad y usted pudo exponerme ahí o comentarme todo lo que usted había hecho aquí, tanto en Ecuador como en Latinoamérica, como en Sudamérica, que me dejó sorprendido. Yo digo, sabe más que mí todavía de las comunidades emergentes y de los proyectos que se han levantado entre los descendientes de judío converso. Así que eso es fantástico. Bien, bienvenidos una vez más a todos los que se están uniendo a este programa, a estos proyectos del Centro Cultural para la Historia Sefardí. Es una entidad legalmente reconocida por el Estado ecuatoriano y tenemos alianzas con la organización ANUSIM, con el Grupo Judaísmo Loja, con el Instituto Tecnológico Superior NSR y también trabajamos de manera cooperacional con la Embajada de Israel en Ecuador, con quien siempre hemos estado compartiendo eventos o organizando algún tipo de actividades. Veo algunas caras conocidas aquí en esta sala, sean todos muy bienvenidos. Por cuestiones de tiempo no voy a nombrar a todos los que veo por acá que son caras conocidas y que siempre respaldan los proyectos y a los que recién por primera vez están conociendo de nuestra organización, sea siempre bienvenidos. En esta noche, antes de comenzar, voy a presentar un video en la que vamos a dar con el que vamos a dar inicio a la ponencia de la magíster Blanca Reboredo. En esta noche, entonces, voy a proyectar este video cortito acerca de el trabajo que ella hizo con el primer libro. Voy a poner ahora play.
El día de hoy, Blanca Reboredo les presenta el libro Los Reboredo, buscando las raíces de los orígenes familiares al presente, del cual soy autora. Y debo decir que estoy muy orgullosa de este trabajo. Esta es una investigación genealógica, pero en realidad es una historia familiar compuesta en contexto geográfico y en determinados periodos históricos, los cuales influyeron en el desarrollo y migraciones de este grupo familiar que se llama Reboredo. ¿Cómo se llevó a cabo esta investigación? Primero, se basó en información oral, sobre todo la del abuelo. Segundo, entrevistas. Tercero, investigación en páginas web. Cuarto, en archivos oficiales del ejército, de la Iglesia Católica y civiles dentro del Perú y en España. Todo esto referido a la familia Reboredo. Etimológicamente hablando, Reboredo, al igual que reborada, de reboredo, provienen del vocablo de la palabra rebollar. Y rebollar viene de la palabra a su vez rebollo, que en castellano es el árbol del roble, el roble anderreico, es decir, el roble del Mediterráneo. Esto nos hace considerar dos posibilidades: que la familia vivió en zonas donde crecieron arbustos, árboles del roble, y segundo, que emplearon en sus actividades económicas barcos de roble como comerciantes dentro del Mediterráneo. ¿Cuál de estas dos posibilidades es? Probablemente la segunda posibilidad en la Edad Media, para pasar luego a España. ¿Fue este Reboredo el apellido original? No lo sabemos, tal vez no lo sepamos nunca. Pero lo que sí hay que decir es que la familia Reboredo la encontramos ya en la península ibérica, en Lugo, en el año 1200. Para el 1500 los encontramos en Portugal, pero esto nos lleva a decir que estamos hablando de grupos migratorios. Y esa es la segunda palabra clave: migración. ¿Por qué migran las personas? Voy a poner un solo ejemplo para explicar lo de la migración dentro del contexto de esta investigación. Contexto geográfico: Imperio Romano, Reino de Judea. Aspecto histórico: siglo I, gobierna el Imperio Romano el emperador Tito. El aspecto cultural, lo más saltante de todo: el Imperio Romano va a Caliga y Pilum, es decir, sandalia y lanza a conquistar los pueblos. Conquista a un pueblo monoteísta, siendo ellos politeístas, con lo cual crea un choque cultural. Los judíos tratan de liberarse y en el siglo I hacen una gran revuelta. Son vencidos en Masada y en Jerusalén. Grupos de judíos salen entonces de Palestina como esclavos. ¿Y a dónde van? A Roma, a construir el Coliseo romano, el tan visitado Coliseo romano. También hubo algunos judíos que se enrolaron al ejército romano, y un ejemplo de esto con nombre es Pantera, que murió como soldado, como oficial romano en Alemania. Ahí está su tumba o su lápida. Y la tercera posibilidad de migración es la del comerciante libre que viaja, y tal vez haya tenido ciudadanía romana, que viaja por el Mediterráneo en barcos de roble y que llega inclusive hasta Inglaterra. Ejemplo de nombre: José de Arimatea. Eso significa que la familia ha estado viajando por siglos. En el siglo XIX y XX ya se da otro tipo de migración, la inversa, en los cuales grupos de la familia viajan a establecerse en Norteamérica, Europa y Australia. Perfecto. Entonces, en esta noche, dado este video para explicar un poco el primer libro, ahora nos vamos a centrar en el segundo libro, el cual es netamente el tema de la migración. Y en este momento dejamos ahora sí a nuestra invitada especial de la noche, a la magíster Blanca Reboredo Carvajal.
hablándonos de las migraciones sefardíes y su influencia en Selendín, Cajamarca. Bienvenida, doctora. Ahora sí, está todo el panel suyo. Muchas gracias. Ahora va a presentar la diapositiva. Perfecto, se ve. Sí, pero aquí debe ser pantalla completa. Bueno, Ahí. ya me he presentado. Soy Blanca Reboredo Carvajal, desde Lima, Perú. Y el tema principal es justamente las migraciones sefardíes a Selendí y Contumazá en los siglos XVII y XVIII. La naturaleza de trabajo es investigación. Ahora, tenemos aquí que este es un trabajo de investigación con una hipótesis, que judeos conversos o sefardíes migran en forma grupal a Selendí y Contumazá en los siglos XVII y XVIII. ¿Cuál es la situación para que ellos migren? Los antecedentes los encontramos en el siglo XV, donde España y Portugal emiten edictos de expulsión a los no cristianos católicos, es decir, a los musulmanes y a los judíos. Si se convierten, se pueden quedar. Ahora, el problema es que muchos de ellos, al pasar de España a Portugal, ya habían, digamos, gastado todo su dinero, porque Portugal los aceptaba pagando un impuesto especial cada 6 meses. Entonces, para 1497 ya los judíos no podían mantenerse dentro de Portugal a menos que se convirtieran. Y esa es la situación. Y al momento de la conversión se convierten en católicos, pero para el Tribunal de la Santa Inquisición nunca dejaron de ser cristianos nuevos, que siempre los examinaban, buscaban pretextos muchas veces, inexistente situación para juzgarlos y si encontraban que eran judaizantes, era quema en la hoguera. Pero si no encontraban nada, es decir, eran cristianos, como ya habían estado por la Inquisición se apropiaba de todos sus bienes y su dinero. Entonces, de todas maneras, para ellos era una buena situación de apropiación de bienes y dinero. Ahora, estoy hablando de sefardíes que llegan a Selendí y a Contumazá. La pregunta es, ¿cómo es que sabemos que fueron sefardíes portugueses los migrantes? Y ahí viene la metodología para este trabajo, para poder descubrirlo, si eran o no. Entonces, primero consideramos las características físicas contrastantes con el resto de la población de Cajamarca o de otros lugares. Características físicas bien notables, características culturales diferenciadas, aparte de las que siempre se mencionan, de comida, de dichos, hay otras características culturales que aquí quiero mencionar. Existe también una tradición oral de que fueron sefardíes portugueses los que llegaron. También se ha considerado el ADN, pero el ADN es una herramienta que cuesta dinero. Entonces, no solamente dinero, sino que hay que traer digamos, el kit para poder hacerlo, el ADN. Entonces, para esta investigación solamente estoy contando con 6 personas con ADN, pero hay que decir que estas 6 personas equivalen
al 20% de la población de sefardíes que llegan a Selendín en el siglo XVIII. También tenemos otra forma de evaluar si eran o no judíos, portugueses, los apellidos judíos. Y tenemos los autos de fe, los expedientes y autos de fe. Para esta investigación, nuevamente enfatizo, visitado los archivos civiles de Lima, Cajamarca, Chachapoyas, Selendín, Trujillo. Los religiosos, que son de Lima, Trujillo, Cajamarca. También el Archivo Militar del Perú, sobre todo esto para la parte de los Reboredo en el segundo libro. Y también está el Archivo General de Sevilla. La etapa de investigación también incluyó, digamos, la información digital, páginas web internacionales, pero que algunas eran libres y otras eran pagadas. También tenemos las bibliotecas digitales en historia, gobiernos de España y Portugal, la genealogía y también ilustraciones. Adicionalmente, se han visitado bibliotecas públicas y privadas, entrevistas a personas, sesiones de trabajo, prueba de ADN y viajes. Ahora, ¿cómo es que se utiliza la información de España y de Portugal en esta investigación? Se contrastan los nombres de las personas que aparecen en Selendín y en Contumasá en los siglos XVII y XVIII. Solamente cuando aparece el apellido por primera vez. Si vuelve a aparecer años después, ya no se la contabiliza. Y se ha contabilizado también los autos de fe de Portugal. Los de España no están muy abiertos, entonces, sobre todo han sido los autos de fe de Portugal. Hay listados de personajes, de personas que son considerados abyurantes, recalcitrantes. Los recalcitrantes de todas maneras eran quemados, ¿no? Y otros que eran simplemente multas. Hay un listado también de nombres de judíos de los gobiernos de Portugal y España de los siglos XIV y XV. Entonces ahí figura, por ejemplo, dice un caso especial, ¿no? Específico para mí. La señora Reina, y dice al costado, judía librera. O sea, tenía su librería y era judía. Ahora, estos nombres, que son el listado de España y el listado de Portugal, son los que utilizan los gobiernos de estos dos países para otorgar la ciudadanía por haber expulsado a los sefardíes en el siglo XV. Ahora, las características físicas. Se habla mucho de que el poblador de Selendín, el descendiente de sefardí, es fácilmente reconocible. ¿Por qué? Porque hay el concepto del zarco. En la foto de la izquierda tenemos al señor León, León, y a la derecha el señor Quevedo. Señor León, Eduardo León, es el que tuvo una entrevista conmigo en el año 2023 para determinar y explicarme, digamos, su información sobre los sefardíes de Contumasá. Ahora, cuando se habla de Zarco, nos viene a la memoria lo que se ve en la foto de señor Quevedo, que es Amadeo Quevedo. Se refiere concretamente a los ojos claros, celestes o verdes. Y al respecto quiero decirles que con el señor León Chingue, cómo lo ubiqué yo, una amiga de Cajamarca llamada Nícida, me dice, ¿ya te comunicaste con el señor, con el Zarco?
Le digo, no, ¿quién es el Zarco? Dame su nombre para buscarlo. Ah, no, no sé el nombre. Búscalo, el Zarco, es bien conocido. Bueno, dije, entonces me voy a la Plaza de Armas y grito el Zarco. Bueno, no hice la gritada, pero me acerqué a un grupo de personas que estaban sentadas en la Plaza de Armas de Cajamarca y le pregunto, dígame, ¿conocen ustedes al Zarco? Ah, sí, claro, a la vuelta. Caminé a la vuelta. Pero me entró un poco de preocupación porque en el Perú cuando uno le dice a la vuelta y siga caminando, puede ser aquisito nomás, ¿no? Es decir, 20 cuadras, 15 cuadras. Yo quería saber exactamente dónde iba a estar el señor Zarco, pero no sabían tampoco su nombre, solamente Zarco. Entonces me acerqué a 2 policías y le digo, disculpen ustedes, eh, ¿conocen ustedes al señor Zarco, el Zarco? Ah, claro, me dice, está a la vuelta. Le digo, a la vuelta, ¿cuánto más? Es a la vuelta, un cuarto de cuadra, ahí está el restaurante del Zarco. Entonces caminé y pregunté a, los, a los mozos, el señor Zarco, perdón, ¿cómo se llama? Entonces me dice el señor León Chingue. Ah, ya, perfecto. Deseo conversar con él. Bueno, tuve primero que pasar la entrevista con la esposa porque la señora me quedó mirando, ¿para qué desea hablar usted con mi esposo? Entonces le expliqué cuál era la situación y le digo, mire, estoy buscando a los helendinos, a los chefardíes, ay, ay, ay. Y salió el señor Chingue. O sea, aprobé la prueba con la señora, ¿no? Y el señor León Chingue fue muy amable. Hay que aclarar que el señor Chingue, León Chingue es empresario en Cajamarca. Tiene restaurante, intereses en tierras, en minería. Un señor muy agradable. Es descendiente de sefardíes y converso judío. Eh, Me dio la entrevista, figura en mi libro la entrevista completa con él, ¿no? Él me la autorizó, él autorizó también lo que está escrito. El señor Quevedo, ese es un familiar mío, foto de 1925, hermano de mi abuela, Amadeo Quevedo. Sí, o sea, también tiene la característica del Zarco. Ahora, cuando he estado buscando personas que me den información sobre sefardíes, eh, me encontraba en la calle, inclusive en Lima, me cruzaba con algunas personas y lo miraba, ya estaba alerta yo, más o menos blanco, ojos claros. Disculpe usted, señor, disculpe usted, señora, ya me he vuelto una persona muy atrevida, ¿no? Ya no, nada me para, ¿no? Entonces le digo, disculpe usted, mi nombre, siempre me presento, mi nombre es Blanca Reboredo, y desearía saber si usted es de Celendín o es descendiente de celendinos. Ah, sí, claro, pero ¿cómo sabe? Le digo, su aspecto, sus ojos. Ah, sí, claro, los ojos, ¿no? Un taxista, dígame usted, ¿es usted celendino por casualidad? Mi mamá, mi abuela y todos, celendino, por el concepto Zarco, ¿no? Entonces, es un poco anecdótico la forma que encontramos a los celendinos y hay algo que decir también. Eh, no sé si ustedes están familiarizados con, en la década del 80 que existió en Lima, el emporio económico, comercial, textilero de eh, Gamarra, de Lima. Muy, muy famoso. Eh, Bastante lo achó, perdón, casi lo elimina Fujimori, pero todavía continúa. Pero los que eran hasta 1980 y tantos, eh, ¿quiénes eran los famosos celendinos que estaban allí? Eran los que los demás comerciantes los llamaban, sí, pues son los chilicos, los judíos del Perú, con esos términos. Sí, son los judíos del Perú, los chilicos. Y los vas a ver porque muchos tienen ojos claros. Concepto Zarco. Ahora, hay un aspecto que no se menciona muchas veces
es el aspecto de prácticas religiosas, el tipo de práctica religiosa. En el 1782 llega el obispo Martínez Compañón, que tenía su sede en Trujillo, pero su diócesis abarcaba Trujillo, Cajamarca, Chachapoyas. Y hizo un censo y aparte de muchos dibujos sobre las costumbres, recorrió la zona y escribió un libro que es muy interesante con ilustraciones a colores. Y entre las cosas que él pone es un censo que considera tipo de poblador como español, o sea, el blanco. Nunca, no se habla de judíos o portugueses. Una vez que en el Perú están los portugueses, los sefardíes, y a un tiempo pasan a ser españoles en la legislación, en las autoridades, tanto religiosas como civiles. Entonces, españoles que involucran a todos los europeos, indios, negros, mixtos, y también consideraban a los pardos. Pero como él, Martínez Compañón, tenía un interés en, en el aspecto de difusión de la religión católica, consideró el rubro religiosos aparte, lo cual a nosotros, a mí a lo menos, me da pie para, digamos, analizar un poco. En Cajamarca habían 34 no sacerdotes, religiosos. En Chachapoyas había 11, pero en Selendín 0, Contumasá 0. Son las zonas de migración sefardí. Pero también estos sefardíes se habían extendido a Balsas y a Hualgayoc, entonces tampoco tienen sacerdotes. Ahora, Balsas era muy pequeñito. Cuando digo religiosos, no significa que no hubiera un cura. A lo que me refiero es que en estos lugares siempre hubo un cura que llegaba a las fiestas. Entonces, en esas fiestas bautizaban, se celebraba una semana. Entonces, todo eso hacía que se difundiera la religión cristiana rama católica. Pero eso nos da pie para ver que los selendinos no tuvieron religiosos allí. Para la segunda generación, sí pues, la segunda generación sí encontramos a un Pereira como sacerdote de Selendín, pero cuando llegan los sefardíes, 30 años después, no había ningún religioso. Y un aspecto también que aquí no quise poner ninguna foto al respecto, es las cofradías. Las cofradías son organizaciones religiosas católicas, que yo sepa no existen en ninguna otra rama del cristianismo, que tienen por finalidad difundir la iglesia y el cristianismo, rama católica, y que eran a la vez controlados por las parroquias, por las iglesias de los diferentes lugares. Lo que hay que decir es que en Cajamarca habían cuatro cofradías. Una de blancos, una de negros, una de indios y una de blanco con indio. Pero esta de blanco con indio era bien particular porque los indios que estaban ahí eran nobles indios. Por lo tanto, tenían el mismo estatus para la Iglesia Católica que los blancos. Ahora, en Selendín no encontramos ninguna cofradía. Es decir, los selendinos no tenían ningún interés en formar cofradías. En Contumasá sí hubo 2 cofradías, y ahí figuran desde el origen, desde muy temprano, por ejemplo, un señor León, que podría ser el ascendiente del señor León Chingue, pero no nos consta ni a él ni a mí, pero es el primero que encontramos. Una evidencia física
llegaron los selendinos, perdón, disculpen, llegaron los sefardíes con una evidencia física, dejaron una evidencia física. Consideramos que sí. Cuando llega la expedición, la migración del siglo XVIII, Raimundo da Pereira, que era el líder, trae un cofre. Esa es la, digamos, la tradición oral. Llega con un cofre. Dentro del cofre había una imagen de San Antonio, que era el santo portugués. Pero debajo había un falso fondo con las monedas de oro que eran, no sé cómo llamarlo, la caja chica de los sefardíes que estaban migrando. Ahora, ¿por qué considero que esta es una evidencia? Bueno, primero, las disculpas del caso porque esta es una foto tomada con un celular. Este es el brazo de Lisette Pereira, descendiente de Raimundo de Pereira. Sostiene lo que ha quedado de ese cofre, que es la tapa. Solamente existe ahora la tapa. Y esta tapa tiene 4 partes rectangulares con un rombo al medio, pero rodeando a este rombo 4 flores. Pero la característica interesante es que si uno, acá no se puede hacer, pero con una buena cámara se puede distinguir que en lugar del peristilo de las flores está la estrella de David. Entonces, estrella de David, 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16, se repite la estrella de David. O sea, yo considero que sí es una evidencia que eran sefardíes, que eran judíos conversos. Ahora, esta tapa de este cofre del siglo XVIII es propiedad del señor Rabanal que vive en Selendín, ¿no? Pero la foto sí es de Lisette Pereira y la estoy poniendo aquí y en el libro con su autorización. Ahora, también existía una receta de la Santa Inquisición en el siglo XVIII para descubrir a los judíos escondidos. Esto es la Inquisición de Lima. Dice, los lazos de parentesco en una misma comunidad. Entonces, Pereira con Rodríguez de Araujo con Reboredo, Rodríguez de Araujo con Tejada, etc. Y los matrimonios intrafamiliares. Entre los Reboredo tenemos hasta este momento, esperemos que no más, 7 matrimonios intrafamiliares en el siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XVIII y XIX. Y también dice que la actividad económica de los judíos escondidos o disfrazados de portugueses es la actividad económica del comercio. Ahora, de Reboredo, Joseph Joachim, o José Joaquín, como dicen los registros religiosos, se dedicó a la agricultura en parte. ¿Por qué? Porque Rodríguez de Araujo era dueña de una gran parte de Selendín por ser descendiente de Francisco Rodríguez de Araujo, que era un dueño anterior de toda la zona. Y Rodríguez de Araujo era un comerciante muy, muy reconocido, a pesar de vivir en un lugar tan chico como era Selendín. Bueno, no se llamaba Selendín, se llamaba Llamadín en esa época. ¿Por qué digo eso? Porque en el 1639 hubo un auto de fe en Lima, no hubo quemados, pero se procesaron hasta 60 judíos portugueses. Entre ellos, lo que me viene más rápido a la memoria son Bautista y Duarte, y muchísimos otros más. Y ellos tenían el gran comercio de importación y exportación para el Perú. Eran los mejores comerciantes, pero ya había despertado demasiadas fastidios a los
comerciantes españoles. Entonces los comerciantes españoles, eso se sabe ahora, fueron los que denunciaron a estos judíos portugueses como judaizantes. Entonces estuvieron en la cárcel más de 2 años. Ninguno fue quemado, pero sí pasaron en procesión y por supuesto que a partir de allí les quitaron todos sus bienes y todo su dinero. Pero Francisco Rodríguez de Araujo, estando en Cajamarca, también se dedicaba al comercio. Todo este grupo se dedicaba al gran comercio, importador y exportador, y entre los rubros que importaban eran esclavos. Entonces, pero al enterarse obviamente que estaban siendo procesados, Rodríguez de Araujo se retiró y dejó de hacer comercio internacional por una época, para no ser detectado. Él no estuvo entre los implicados. Y para eso hay que decir que los celendinos, porque ya estaba, todavía no estaban, pero los pobladores de la zona, que eran descendientes de judíos, no lo delataron a Francisco Rodríguez de Araujo. Pero tampoco la población de Cajamarca, que sabían que eran descendientes de judíos, nadie delató a ninguno. Y es una de las características que vamos a encontrar. Si bien todos sabían que eran sefardíes, nadie delataba. Una anécdota, si me permiten. ¿Me permiten? ¿Puedo? Ya. Por supuesto. Sí, sí. Más o menos en el 2008, tuve que ir a un velorio. Me acompañó mi hermano Jorge, que estaba vivo todavía. Entonces ahí nos encontramos en un velorio familiar, no recuerdo de quién, creo que una hermana de mi papá. Entonces ahí nos encontramos y mi primo, Arturo, no importa, uno de ellos me llama, me separa del grupo y me dice, ¿tú sabes que en Cajamarca todos nos señalan como judíos? ¿Ah, sí? Le digo, sí. Porque a mí el abuelo me dijo que yo era judío, que nosotros éramos judíos. Ah, le dije a ustedes también, porque a Jorge y a mí también. Pero le digo, ¿qué es eso de que en Cajamarca todos? Sí, me dijo, todos en Cajamarca nos señalaban como judíos. Pero le digo, si la información de descender de judíos conversos venía poco menos de que boca a oreja, de generación en generación, en la rama de Cajamarca. Me dice, sí, pero todos sabían, pero nunca denunciaron los cajamarquinos, o sea, los de la población de Cajamarca, nunca denunciaron a los celendinos como descendientes de judíos, nunca. Todos sabían, porque lo señalaban, pero no los denunciaron, lo cual es algo muy positivo de recalcar de los cajamarquinos, ¿no? Ahora, la segunda actividad que habla el Tribunal de la Santa Inquisición es el comercio. Ahora, ¿de Reboredo era comerciante? Sí. Tenía varios arrieros y mi abuelo todavía en 1940 todavía tenía 2 arrieros que hacían la ruta Costa Chachapoyas. Y cuando era necesario se utilizaba a los porteadores, que eran los nativos de la selva, que llevaban en su espalda toda la mercadería. Inclusive en la década del 30-40, los porteadores tenían una especie de caja en la espalda y ahí llevaban a las mujeres y a los niños y los cargaban hasta diferentes partes donde se deseara. Entonces, ahora, de Reboredo no solamente era comerciante interno, hay información no del Perú, sino de ingreso en Inglaterra por Southampton. O sea que de Reboredo ya venía como comerciante probablemente desde Portugal y tenía contactos con Inglaterra. ¿Por qué? Porque los descendientes de Joseph Joachim de Reboredo, de la rama de Cajamarca, continuaron yendo a Inglaterra. Mi bisabuelo, por ejemplo,
tuvo su primer hijo del matrimonio ahí en Bedford, que era la zona textilera. Ahora, ellos importaban, hasta el abuelo importaba textiles de Inglaterra, sombreros de Inglaterra. ¿Por dónde venían? Por arrieros. Era entonces comerciante nacional y también internacional. Y hay otra persona, André de Reboredo, en Lima, que él, ya lo decía el otro día yo, él es que exportaba cascarilla a España, ¿no? Entonces, en esto de Reboredo no estoy tocando a los otros sefardíes, pero sí se cumple lo que la Inquisición decía que había que tener cuidado, ¿no? Pero nadie lo denunció nunca, ¿no? Ahora, el otro aspecto que consideramos en la investigación es el ADN. ADN de 6 personas. En mi caso, estoy mitad, ¿no? Mitad europea, mitad andina, ¿no? Todos tenemos de andino y todos tenemos de europeo. Sefardíes, askenazis. Las 6 personas que han dado su ADN, que hemos dado ADN, somos sefardíes y askenazis. Tenemos de los dos. No me pregunten por qué, pero bueno, sí, ya. Entonces, mi ADN está localizado en mayor proporción en lo naranja, que es parte central de Italia, Cerdeña sobre todo, Sicilia. ¿Me dicen Sicilia? Sí, Sicilia. Algo de Grecia, la península ibérica, Escocia y Gales y Alemania. Ahora, ¿por qué? Perdón, las otras, acá me he saltado, a ver, no, ya, después viene. Las otras personas que tienen el ADN que han entregado y está en el libro son Lisette y Víctor Pereira, con Y, ¿no? Porque hay Pereira con I. Raimundo de Pereira tuvo 2 familias. Estoy autorizada a decirlo. Tuvo 2 familias. Con Rodríguez y Araujo son descendientes Lisette, Jorge, Víctor, pero Raimundo de Pereira trajo entre las personas que vinieron en la migración una esclava negra. Entonces, Raimundo de Pereira dijo, muy bien, porque no sabemos si se casó o tuvo descendencia simplemente con la ex esclava. Entonces, en Celendín estaban, por decisión de Raimundo da Pereira, Pereira con Y, lo de la rama legítima, de la plaza de armas para arriba, según dicen ellos, ¿no? Y los Pereira con I, que son los descendientes ya mestizos, mulatos en principio, de la plaza de armas para abajo. Entonces, no es el único que tuvo, digamos, mestizaje, ¿no? Pero eso ya, de mi ancestro, ya eso está en el libro. Ya. Joseph Joachim, descendientes que han dado su ADN, Blanca Reboredo y Jorge Rivarola. Allí es probable que Margarita Planas ya sepa de a quién me refiero, ¿no? Somos parientes. Y luego, Víctor Tejada ha dado su ADN y él es descendiente de Joseph Tejada, también del siglo XVIII. Ahora, lo interesante del caso es que entre los descendientes de sefardíes de Celendín hay coincidencia del ADN. Reboredo con Silva, con Aliaga, con Pereira, Pereira con Silva, con Reboredo. Bueno, ¿a qué se debe esto? Hay que aclarar que Reboredo en el siglo XIX no hay ningún matrimonio de Silva con Reboredo, ni de Pereira con Reboredo, ni Aliaga con Reboredo. Entonces, ¿dónde viene la coincidencia de ADN? Bueno, Reboredo con Pereira hay matrimonio en Portugal en el siglo XVII y XVIII. Entonces, obviamente el ADN ha
demostrado que hay un parentesco entre nosotros debido a que ha habido una relación de Pereira con matrimonio con Reboredo y también Pereira, da Pereira con Goncalves, que son ancestros nuestros. Ahora, de Reboredo, el apellido de él era Joseph Joachim de Reboredo da Silva, y están los Silva presentes en la línea genealógica en gran abundancia. Con Aliaga no estoy segura dónde viene, pero también en el ADN tengo conexión con Alemania, con mi ex jefe de trabajo, que es alemán y que todo el mundo dice que él es teutónico en aspecto. Yo soy más bien poronguita chulucanas, pero ahí tenemos coincidencia, ¿no? Ahora, esto ya salió en el video, que los orígenes de todos los sefardíes son, salen de Judea como ciudadanos, como esclavos, como soldados. Como ya fue explicado en el video, lo voy a saltar. Ahora, en el caso de Reboredo, salen de, bueno, imagen izquierda superior es un mapa histórico, no lo he elaborado yo. Y en el mapa inferior, a la derecha, es la migración de los Reboredo, o como se llamaban en esa época, no lo sabemos, ¿no? Entonces, partiendo de Judea, van a estar justamente en la zona de Cerdeña, Sicilia y Roma, que es a donde llegan los esclavos. Entonces, yo sospecho que llegaron aquí como esclavos, de Roma pasaron a Cerdeña, Sicilia, y se dedicaron probablemente a la pesca de, no es pesca, es extracción de coral del Mediterráneo. Y eso, ¿por qué? Porque ellos eran comerciantes de coral y tallaban el coral para vendérselo a los cristianos de España y de Francia como rosarios. Era muy buen negocio. Eran dueños de las embarcaciones. Tenemos documentos de estos comerciantes. Ahora, de Alemania va a haber una migración hacia el sur aproximadamente en el 1340 debido a la presión de los cristianos que comenzaron a masacrar a los judíos. En esa época no eran judíos. Entonces, unos huyen hacia Cerdeña y eso podría explicar, digamos, mi ADN de Cerdeña, ¿no? Ahora, la conexión con Inglaterra viene debido a que de Portugal se llevaba vino, el Porto, el Oporto, ¿no? A Gales, al puerto de Newport, y de Newport salía los textiles. Por eso es que digo que esta costumbre de comercio con el sur se continuó con mi ancestro, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué migrar en los siglos XVII y XVIII? ¿Y por qué migrar a Cajamarca? El factor principal, yo considero, es la acción del Tribunal de la Santa Inquisición. Hubo muchísimas, hasta 4005 autos de fe en Portugal en 2 siglos. Entonces, eso es demasiado. Y al costado derecho aquí tienen ustedes una toma de el auto de fe de 1682. No sé si ustedes lo pueden ver porque ahí está la pantalla, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Ahora, ahí está la descripción de cuántos eran, quiénes eran, y al final sale el listado de la procesión, porque al final iban en la procesión, al final estaban los que ya de todas maneras iban a ser quemados. O sea, bastaba que los pusieran al final de la fila de los castigados para que se supiera que por lo menos el último y el penúltimo era quema en la hoguera, ¿no? Y uno de los que fue quemado
desgraciadamente fue una muchacha que, ¿qué pasó? Ya, una muchacha que había muerto en la cárcel de la Inquisición. Entonces, lo que hicieron fue sacar el cadáver y quemarlo. Estoy hablando de 1682, y que figura en ese auto de fe, ¿no? Ahora, esta imagen y con la última hoja está en el libro, ¿no? O sea que no necesitan mucho esforzarse, porque viene en el libro, ¿no? Ahora, la familia de Reboredo proviene de España, norte de España, Lugo, judíos, y luego sefardíes, y luego de un pequeño pueblo que está al sureste de la península ibérica, España, y que en el siglo XIV, o sea, en el 1340, hasta el 1340, se llamaba Villana el pueblo. Ahora, esta población era judía, musulmana y cristiana. Y en el 1340 vencen los cristianos y expulsan a los sefardíes, perdón, a los judíos y a los musulmanes. Ahora, no los expulsan totalmente, sino que les dice, bueno, si desean quedarse, crean entonces para ellos una zona amurallada también, que le llamaron el Raval. De ahí viene la palabra el arrabal, los segregados, ¿no? Entonces, el apellido de Villana se convierte en Viljana, pero también en algunas zonas, en España sobre todo, se convierte en Villena. Y en algunos de la familia, los descendientes de José María Reboredo, se casa con una villena, ¿no? Y de Jacinto José también. No sé de por qué ha aparecido esa raya, pero en fin, bueno. Reboredo, digo, viene etimológicamente del árbol Reboretus. Ya no voy a explicar más porque también está en el video anterior, el que ya tuvo la amabilidad Gabriel de pasarlo, ¿no? Y este es el símbolo familiar. Lo he creado yo. Es un árbol roble, y que le pedí a esta amiga Vivian Perry de Chu, que lo pinte. Entonces aquí está el árbol familiar. Y ya aparece en el libro, y en la carátula del libro, Reboretus. Ahora, la tradición oral, estoy yendo por aspectos como he ido buscando la información, ¿no? La tradición oral, ¿qué nos dice? Que en el siglo XVIII llegan 30 sefardíes, y que eran portugueses. Y ellos identifican, en varios libros, todo, identifican a Raimundo da Pereira, Luis Antonio y Manuel da Silva, Cortegana y Umburga. Ahora, ¿por qué hay tanto 1, 2, 3 Silva que llegan, da Silva? Y antes, en el siglo anterior, ya habían llegado 2 Silva. Porque si analizamos los autos de fe, una de las familias más castigadas, aparte de Bautista, Duarte, están los Silva. Entonces, por eso que encontramos en Cajamarca, en la zona general de Cajamarca, un alto número de da Silva, porque eran muy perseguidos, ¿no? Ahora, con mi investigación, he adicionado a Joseph, probándolo, Joseph Joaquín de Reboredo, y 29 sefardíes más, con nombres y fechas de llegada. Entonces, considerando que son 30 las personas, que ellos consideran 30, los ADN de 6 personas equivalen al 20% de la población sefardí del siglo XVIII, pero no de los 120, ¿eh? Ya. Ahora, ¿cuántos llegan y quiénes llegan? No tenemos un registro dejado por los sefardíes que llegaron
a Contumasá o a Selendín. No existe ningún registro tampoco de parte de contemporáneos, porque, carambas, si aparecen 30 de golpe en Selendín, que está a 3 horas, bueno, en auto ahora, ¿no? A 3 horas de Cajamarca, ¿cómo es que es posible que la población de Cajamarca no se dé cuenta que llegan tantos? Y que al mismo tiempo llega más o menos la misma cantidad a Contumasá, pero nadie dijo nada. Entonces, no hay información porque los sefardíes, por miedo a la Inquisición de Lima, que, bueno, haciendo un paréntesis, hasta 1750 hubo 10 autos de fe por el Tribunal de la Inquisición de Lima. Entonces, no podían darse el lujo de estar pregonando, ¡hey! Somos sefardíes, hemos llegado, somos conversos. No, más bien cállate la boca y entiérrate entre los cerros. Más o menos. De esa manera me lo dijo, me lo puso el señor León Chingue. Me dijo, ¿por qué se van a enterrar en estos cerros medios pelados? Huyendo pues de la Inquisición. Con ese tono, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para investigar? Ahora, ¿cuál es la segunda? Bueno, yo ya los investigué y he puesto el listado en el libro. No lo pongo acá porque eso ya es información confidencial hasta la compra del libro. Bueno, ya, entonces, la segunda pregunta que se tiene es, ¿cuál es la ruta seguida por los sefardíes, los conversos judíos, desde Portugal hasta Cajamarca? Cajamarca lo pueden ubicar acá. Bueno, si no tenemos los nombres registrados, menos que vamos a tener cuál fue la ruta. Sabemos que el puerto de partida para Joseph Joachim fue Setúbal, porque él nació, vivió y 2 generaciones o 3 eran de Setúbal, por parte de padre. Por parte de madre era de España. El tipo de barco que se usó en esa época para llegar a América eran los barcos holandeses de un calado inferior al que los holandeses mandaban al Báltico, o sea, hacia Rusia. Ahí iban los barcos holandeses más cargados, más grandes, con más capacidad de almacenaje. Pero llegan a Sudamérica este tipo de barcos que son de todas maneras y eran los únicos, porque Portugal ya no era una potencia marítima en esa época. España tampoco. Entonces, potencia marítima era Holanda. En el siglo XVIII, el mapa de la derecha es el mapa de Samson de 1683, 82, 83, donde se ve muy, muy detallada ya el río Amazonas. Eso es un mapa antiguo, pues sin embargo es bastante bueno. También está en el libro, no hay que quemarse mucho los ojos, está en el libro también. Aquí está Cajamarca. Y bueno, ¿cuál fue la ruta? Los barcos holandeses partían de Holanda o a veces partían de algún puerto de Portugal y cruzaban el Atlántico, y en la primera parada de este barco y la última que hacían los barcos holandeses era Recife, en el actual Brasil. Este Recife había sido colonia holandesa en el siglo anterior, pero al ser tomada la zona por los portugueses, entonces junto con los portugueses llega la Inquisición a esta zona. Entonces, los judíos que tenían la sinagoga más antigua de América, no les queda más remedio que irse hacia zona central del Mar Caribe y más hacia arriba, y fundan en América del Norte, fundan la población de Nueva Ámsterdam, que lo que ahora esa población se llama Nueva York, ¿no? Ahora, a partir de aquí es la pregunta, ¿por cuál ruta va a ir el sefardí?
La ruta B ya estaba dominada prácticamente por barcos franceses, aunque también había españoles. La ruta A también eran barcos franceses. Bueno, la ruta A es avanzar noroeste hasta llegar a lo que ahora es el Istmo de Panamá, donde ahí había un camino ya muy trillado desde el 1500, que era el llamado Camino Real de Panamá, para llegar a Panamá, y de allí barcos probablemente franceses, porque ellos seguían siendo ilegales, los sefardíes, hasta Paita. Paita en esa época se escribía con Y. La otra ruta, la B, era llegar hasta B1, llegar hasta Río de la Plata, Buenos Aires, y de ahí tomar el camino, también se llamaba Camino Real, que pasaba por Potosí, la mina de Potosí, llegaba al Cusco, y de ahí ya era fácil, por los caminos antiguos incas, llegar hasta Cajamarca. Pero también desde Río de la Plata podía dirigirse hacia el sur por Cabo de Hornos, así se llamaba, hacia el norte, y al Callao, que podían desembarcar en el Callao. Pero también estos barcos avanzaban hasta, digamos, Paita. La tercera ruta, la C, es la que más es la favorita de la versión oral, y es el río Amazonas. Pero hay que aclarar que desde la desembocadura del río Amazonas hasta la zona del río Mayo, Marañón, hay 4.700 kilómetros río arriba. Y de allí bajar por algún río o llegar, por ahí se podía llegar ya a Quito, que lo hacían algunos, y luego hacia el sur, primero Chachapoyas, luego seguía Selendín y Contumasá, en el medio Cajamarca, pero ahí no se detenían. Desde mi punto de vista, ¿cuál es la ruta más peligrosa y más difícil? La ruta C. La ruta C es larga, está llena lo digo por experiencia porque he estado en Pacaya Samiria, la reserva, por 9 días, acampando. Una de las que está en el Zoom, estuve yo con ella y otras personas, ¿no?, del trabajo. No solamente son los mosquitos, unos son inocentes, pican, hinchan, pero tienen la malaria. Vienen las infecciones si hay una picadura. También están los nativos, que no eran nada amigables, porque era su territorio. Ahora, ¿es imposible que se hiciera esta ruta? No, yo no digo eso. Ya en el 1702, Iquitos existía como posta. De Iquitos a Cajamarca, una carta, porque había correo, una carta demoraba 3 meses. O sea, de aquí hasta Iquitos, ¿cuánto tiempo? Y de Iquitos, 3 meses para llegar a Cajamarca. La ruta B, amable, hasta digamos, Buenos Aires, es ruta amable. Y luego, la Pampa Argentina no es difícil. Una buena mula y no hay problemas. Conozco Buenos Aires, conozco La Pampa, también estuve por ahí. Entonces, no es tan difícil. La ruta A considero yo que es la más corta, por lo tanto, la más económica y la de menos problemas, porque la zona de selva de Panamá ya tenía un camino que inclusive ahora está bien trillado. Si bien los árboles se cierran y forman una especie de túnel, uno sigue caminando y llega de un lado al otro del istmo. Y de allí, barco francés, y de Paita a Cajamarca, máximo 14 días. Entonces, la más corta, más económica, diría yo que es la A.
¿Hay personas que favorecen la ruta C? Sí. Señor, por ejemplo, tenemos señor Rocha. También están las versiones de los jesuitas, que la zona donde estaban los jesuitas, estaban los carayaos. Habían llegado carayaos. ¿Quiénes eran los carayaos? Los nativos de la zona los llamaban carayaos a los portugueses, que eran comerciantes portugueses, entre comillas, sefardíes. Bueno, entonces de Setúbal llega a la campiña de Cajamarca. Esta es una foto de la campiña de Selendín con el pueblo de Jesús al fondo. Es una foto mía. Bueno, ahora, entonces los sefardíes en el siglo XVII y XVIII llegan, estoy poniendo como que llegan de la zona oeste, van a Yamadín y un grupo va a Contumasá. ¿Qué era Yamadín en esa época, en el siglo XVIII? En lo religioso era tierra de doctrina. ¿Qué significaba? Que los franciscanos que tenían a cargo esta zona eran los encargados de enseñarle a los indios a ser cristianos católicos. En lo político, o sea, no debían llegar europeos. En lo político era un corregimiento y luego una intendencia. Y en la tenencia de la tierra, para cuando llegan los sefardíes, este era una hacienda cuyo propietario era un noble indígena. El noble indígena se llamaba Carguaraico y tenía la hacienda Yamadín 17 a 18 mitayos. Eso significaba que la tierra era, Yamadín era muy valiosa. Cuando le reducen, por motivos que ignoro, se reduce el número de mitayos, baja el valor de la tierra. Por eso es que, bueno, etc. Entonces los sefardíes llegan y arriendan la hacienda. Para mí es obvio que los sefardíes del siglo XVIII estaban en contacto con los sefardíes que habían llegado antes. Tenemos quienes migran, 129 nombres que he encontrado que llegan con Contumasá y Yamadín. ¿Cuántos llegaron aquí? ¿Cuántos? ¿Qué época exactamente la fecha? No la tenemos. Concesiones de trabajo con los descendientes sefardíes que he conocido, Víctor Tejada, Lisset Pereira, hemos llegado a un aproximado de fechas, con las fechas que ellos tenían de sus familiares, con los míos y con las evidencias genealógicas y todo lo demás, hemos llegado a un aproximado de la fecha, ¿no? Está en el libro. ¿Cuántos llegan? Aquí tienen ustedes una gráfica de cuántos llegan. En azul, Selendín, siglo XVIII, siglo XVII, Selendín en azul, Contumasá en naranja. No se puede decir del siglo XVII, perdón, antes del siglo XVII, porque no hay registros. Es bien difícil para Contumasá. Ahora, yo he dicho que hay dos oleadas, digamos, dos grupos. En realidad ha habido tres, pero la más alta, mayor cantidad, es la del 1750 a 1799. Pero prácticamente hay coincidencia en los grupos migratorios que llegan casi al mismo tiempo. Por eso yo diría que la primera y la última vinieron en grupo y se separaron. Fundan ellos Selendín. La fundación de Selendín fue a solicitud de los sefardíes. El diseño fue de Comesana y esta población va a aumentar por cuestión de crecimiento vegetativo, por llegada de otros sefardíes, de Contumasá, de Cajabamba, llegada de españoles y también población indígena. ¿Ok? Como ya me estoy pasando, creo, de la hora, simplemente puedo decir que
con esta investigación en el 2022, 2020. Esta era la gráfica familiar. Para el 2025, esta es la gráfica familiar Reboredo, con mi investigación. Entonces, les agradezco mucho la paciencia que han tenido. Si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias a la magíster Blanca Reboredo Carvajal por este tiempo maravilloso de poder conocer de su trabajo investigativo, de su importantísimo trabajo con la investigación de los judíos en Selendín y su llegada. Ahora les voy a mostrar en una fotito el proyecto nuevo que tiene ella. Antes quiero escribir el correo nuestro, historiasefardí@gmail.com, cualquiera que tenga algún deseo de escribirnos, hacernos saber de algún tema, bienvenidos. Bien, entonces quería am, presentar un ratito la imagen del nuevo, la portada del nuevo libro. Eh, Blanca Está en está, imprenta. sí, está en imprenta justamente. Y yo pues quiero mostrarles aquí un poquito de su trabajo. Este es el libro que está en imprenta, está por salir en Perú, así que habrá la posibilidad ya a su tiempo de que tengan el contacto también de Blanca. ¿Nos puedes, por favor, Blanca? Yo voy a buscar el correo ahora y lo pongo aquí al público, ¿ya? Para Gracias. que te puedan contactar a ti. Ahora, vamos a dar un espacio rapidito al doctor también Eduardo Torres para que él nos dé los comentarios respecto a este tema, a esta ponencia, a esta investigación. Como ustedes la pueden notar, es una investigación metodológica aplicada totalmente a la academia como debe ser. Así que en este momento agrego aquí a nuestro queridísimo doctor Eduardo Torres y luego vamos a dar un espacio para preguntas. Sé que hay algunas preguntas. Adelante, doctor Eduardo. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a Blanca por esa disertación, que ustedes pueden comprender por qué yo estaba aquí, porque desde las 4 de la mañana, ¿verdad? O sea, ustedes que han podido también escuchar y disfrutar de la pasión, del rigor. La palabra es el rigor de Blanca Reboredo en un tema tan apasionante como complejo. Y yo voy a ser muy breve, porque en realidad ustedes tienen seguramente tendrán preguntas y para el debate, pero sí poner algunas palabras en contexto para dar también la significación, ¿verdad?, de este trabajo, de la relevancia de este trabajo de Blanca, que ya yo tenía una noción porque habíamos hablado algo, pero siempre la realidad desborda. Y yo traje acá, porque bueno, uno busca los antecedentes, ¿no? Ya como investigación, como trabajo. Yo les decía que a mí me despertó un hambre, un apetito que efectivamente yo empecé a buscar como un investigador más de Selendín, cuando en realidad mi trabajo de la historia del presente es viendo la relación metodológica, histórica y la significación de las personas, de los grupos que hacen la relación entre el pasado y el presente a partir de un antecedente familiar, de una vivencia, pues de una motivación determinada y que diferencia, por ejemplo, a otros investigadores que trabajan en la modernidad o en la Edad Media y son investigadores que se dedican a ese estudio, ¿verdad? Y no hacen una relación entre el pasado y el presente, solamente a través del lente de lo que ocurrió y un análisis.
Ahora estamos hablando entonces desde una dimensión que rebasa a partir de que tiene esa relación personal, emocional y de una historia también del presente de las personas y de los grupos. Entonces, yo traje aquí, primero para hablar desde el punto de vista académico, que quería traer aquí de los libros que probablemente, claro, parte de ustedes conocen del investigador francés Nathan Bastel, que es La fe del recuerdo, que él hace una investigación exhaustiva sobre el fenómeno de los criptojudíos y del tema del marranismo en Brasil. Y este fue su primer trabajo, básicamente con el trabajo de archivo, y al final tiene un epílogo donde sí, entonces ya habla, porque Bastel sí trabaja la conexión con la memoria marrana, que él denomina, y de todos los grupos en el Brasil. Y entonces él después, en 2000, del 2007, en el 2011, entonces él publica este libro de Memoria Marrana, que se refieren ya específicamente a la supervivencia de los grupos, la familia, en el presente en la región del Sertão. Y posteriormente de estos dos libros, el último libro que, bueno, de alguna manera también ha sido parte del consumo de la bibliografía de los trabajos de Blanca, de la memoria de los sefaradí en Selendín, que es un trabajo ya reciente, que bueno, hizo conferencias y publicó su libro, pero que la valoración de la crítica historiográfica, básicamente él se basa bueno, la posibilidad de trabajo de campo que hizo, de trabajo de archivo, pero básicamente es un trabajo más antropológico y no histórico, como han sido sus trabajos anteriores. Entonces, desde esa perspectiva, este trabajo de Blanca le da verdaderamente la fuerza que no alcanzó por problema de brevedad, por las fuentes que utilizó, el historiador francés Nathan Bastel, que es la figura más prominente a nivel mundial sobre este tema, o sea, de seriedad y por el alcance de sus estudios. Así que desde esa perspectiva podemos darnos, o sea, la satisfacción y la emoción de tener un trabajo con tanta rigurosidad, desde el punto de vista de que Blanca es parte de un grupo de personas que su motivación por la relación con su pasado han llegado a especializarse en diferentes disciplinas y han incursionado desde su conocimiento y desde su dedicación y se han convertido, tenemos de genealogos en el caso de este trabajo de Blanca, que básicamente es de una microhistoria, ¿verdad? A partir de una familia, como ella ha podido ir ampliando el universo y la sistematización para llegar a resultados tan relevantes. Ahora, yo quiero brevemente decirles que desde la perspectiva de Selendín, ¿verdad? Los antecedentes de este trabajo de Blanca, primero, están en que la tipología, si nosotros podemos establecer una tipología de los diferentes grupos y acercamientos a las historias y conexiones de grupos en relación con el judaísmo, tenemos que estos sefaradíes en Selendín tienen más relación con otros grupos, como son como son los chuetas, los de Mallorca, como son los de Belmonte, y también los de Brasil, los del Sertão, del nordeste brasileño. Y por otra parte tenemos que hay otros grupos en conexión con el judaísmo que en la historia, que están los de la Araucanía, los Bnei Zion, los de Venta Prieta en México, los de San Nicandro en Italia, y
efectivamente también en Cajamarca los Benei Moché. Entonces, estos grupos pasaron primero por un proceso de radicalización religiosa del evangelismo, del protestantismo, y fueron grupos israelitas hasta que llegaron al judaísmo. Y posteriormente ellos incorporan entonces en sus búsquedas, a partir de el elemento de la identidad, de etnicidad y de relación, a partir entonces ya de conocer que hay judíos que existen en la relación con las comunidades judías y con el tema. Porque básicamente, como nosotros vemos en esta trayectoria tan fascinante que nos ha dado Blanca, el tema de las migraciones, el tema de la frontera, entonces nosotros nos damos cuenta de que esta relación que se da entre Blanca, entre la investigación de Blanca y la visión de Gabriel y de la Asociación Cultural para los Estudios Sefaradíes, tienen una relación histórica y geográfica también por toda esta zona y toda la explicación que nos ha estado dando Blanca. Así, desde el punto de vista de los antecedentes, hay digamos, dos historias de familia que son importantes para cerrar como un círculo, en el sentido de que yo vengo, precisamente estamos hablando de que en esta trayectoria nace de Israel, ¿verdad? Toda la historia para cerrar el círculo, y son, en el caso de los Benei Moshe, porque ahí la familia de Segundo Villanueva precisamente viene de Selendín. Entonces, ellos incorporan, y el hijo de Segundo Villanueva, del líder del grupo de los Benei Moshe de Cajamarca, él se dedica desde joven, desde que llega a Israel, a todo el estudio de la historia de los sefaradíes que llegaron a Selendín hasta hoy. Y fue la primera persona que yo conocí en esta relación de cómo fue llevando y uniendo a partir de la radicalización hacia el judaísmo hasta llevar el tema a Israel. Y la segunda persona, que fue motivada por un encuentro que nosotros estuvimos, Blanca, Gabriel y un grupo de historiadores, es que encontré un descendiente de Raimundo Pereira. Y este descendiente de Raimundo Pereira hace 8 horas, o sea, en 8 horas me envió una carta, yo la había escrito para invitándolo a este encuentro, porque me parecía que era una persona relevante. Ahí ustedes pueden ver la carta que me ha llegado hoy. Bueno, y aquí es otro día porque estoy en la madrugada, en el amanecer, pero bueno, en el mismo día de ustedes, dirigida bueno, a Blanca y también a los amigos de Israel. Y el caso de Moshe, Moisés Chávez, él fue el primero que comenzó, a partir del propio antecedente de la familia, la búsqueda de sus raíces, y tiene una colección. Por eso yo quería también traerles acá, que ustedes vieran la carta y se quedara también registrada, porque él, a lo largo de su vida, él desarrolló ahora él tiene un proyecto de biblioteca inteligente, donde tiene muchos materiales que ha trabajado durante el transcurso de su vida, y la propia biografía, donde aparece la relación de él con Israel. Él va a Israel, él estudia en Israel en los años 60, se especializa en arqueología y en historia de Israel, y él después, en los años 70, él regresa, después de hacer sus másteres, él regresa y se convierte en profesor del Colegio León Pinelo, que es el colegio judío de Lima. Entonces estamos viendo la relación entre cómo este Selendino hace toda esta obra de recopilación de todas las historias, de toda la bibliografía, inclusive de Bastel. Él no se pudo reunir con Bastel, aunque Bastel lo cita en su libro, y solamente decirle que por qué me conmovió tanto y de la historia, tanto valor de la historia, porque él le escribe al alcalde, o sea, a la biblioteca de Selendín,
por el proyecto de que es necesario de que se continúe la visibilización y la socialización de los resultados de las investigaciones y de las cosas que se hacen, porque por lo que necesitamos para el tema del reconocimiento y de avanzar es precisamente tener estos espacios y cómo nosotros podemos coordinadamente llegar y poder servir de instrumentos para también buscar vías de reconocimiento que él se quedó en un camino, logró un paso y él escribe a veces un poco decepcionado porque, bueno, parte de todos sus proyectos, pero me da tanta alegría porque los veo a ustedes y ustedes son parte también de esta continuidad, de esta relación, de impulsar todo los proyectos y por eso yo quería darle nuevamente las gracias a Blanca y bueno, decirles que las puertas de acá, de Israel, a todos ustedes, están abiertas de muchos proyectos que queremos desarrollar de memorias, porque creo que lo más importante es eso, que las memorias se recuperen, se tengan y puedan socializarse y tener eso que ha hecho Blanca como instrumento. Nosotros todos no podemos, pero sin embargo, si tenemos digitalizado muchos espacios y por eso hay gente luchando en muchos lugares como Jenny Milgrom, esta genealogista que se reunió hasta en el Vaticano para desclasificar los archivos. Así que es una lucha de todos y muy agradecidos por esta posibilidad de comunicarme con ustedes. Gracias, Eh, gracias, doctor Eduardo. gracias. Es para mí un placer tenerlo y gracias por sus palabras. Magíster Blanca. Yo, eh, en mi libro sí he considerado al sociólogo Bachtel, pero solamente en el aspecto de lo que él habla sobre los selendinos, los chilicos, ¿no? Eh, y él ahí da las características culturales y físicas, pero solamente en lo que se refiere a Selendín. No he considerado más. En cuanto a lo de Brasil, quiero acotar que en Brasil, la zona norte, efectivamente hay un grupo grande de sefardíes, y no solamente sefardíes, sino Reboredo. Hay familia Reboredo en el norte del Brasil. He entrado en contacto con uno de ellos que se llama Andrés Reboredo y aparece él con entrevista y con fotos de su familia en el siguiente libro, ¿no? O sea, sí, se quedaron algunos Reboredo en Brasil, sí, ¿no? Entonces eso es para, digamos, completar lo que, ¿no? Muy bien, demos un espacio a las preguntas. Primero, Magíster Blanca, su correo blancacreboredo2@gmail.com, ¿está bien? Ya, Sí, este sería el correo en que pueden ustedes sí, contactarla. eso es. También Sí, informarles que este fin de mes estaré yo en Lima por unos 10 días, así que me reuniré ojalá con estén presos. Luisita y con algunos otros amigos por acá. Vamos a ver si vinculamos algo más por ahí, hacemos alguna reunión. Bienvenidos todos, pueden escribir al correo que les dejé ahí o contactarse con Blanquita también. Preguntas, ahora sí, para ir finalizando, dejemos uno abierto. Tenemos Hanna Cabrera. Adelante, Hanna. Vamos a ser específicos con la pregunta, por favor. ¿Sí? Y buenas noches. Primero felicitarles a la doctora Blanca y a todos los presentes que han hecho este evento, pues que nos haga recordar muchas cosas. Bueno, yo soy cajamarquina, soy del distrito de Jesús, pero mis ancestros con el apellido Rubios y Rubio Mercado, ¿no? Vinieron por Serendín, o sea, tengo esa información por parte de mi abuelo que vinieron por Portugal. Luego llegaron a todo el Amazonas, navegaron, bueno, eso es la información que tengo hasta llegar al Marañón y llegaron a Selendín. Pero no sé si se ha considerado, o sea, la idea de investigar a los chotanos y también a los cutervinos, porque realmente los rasgos son bastante preeminentes, o sea, se les nota bastante que son sefarditas. Por ejemplo, mis ancestros estuvieron en Selendín un tiempo, luego migraron hasta Chota, y de Chota se vinieron nuevamente a Bambamarca, luego de Bambamarca a Cajamarca. E incluso estuvieron en Contumasá, porque uno de los hijos de mis ancestros nació en Contumasá. Entonces, o sea, yo tengo esa información por parte de mis ancestros porque me puse a investigar mi árbol genealógico, pero no sé si hay
algún indicio de Chota y de Cutervo, ¿no? Eso quería preguntarle a la doctora. Adelante, Blanca. Sobre eso, Ujú. yo voy a ampliar a Cusichán y Cochán, pero sí en toda esa región, San Miguel, por ejemplo, también tiene población que obviamente, sobre todo Cusichán, Cochán también, tiene población obviamente con características culturales y raciales, no raciales, pero sí, o sea, los ojos claros de Sarcos. Entonces, sí pienso dar una vuelta por ahí porque no he encontrado, en caso de Cusichán, no he encontrado información digital. En las fuentes digitales no existe. O sea, ahí sí habría que viajar, ¿no? Eh, ahora, hay celendinos en Lima. Vi por ahí que está Leo Ortiz, que él es también descendiente sefardí de Celendín, ¿no? Y en la investigación que yo he hecho hay una sección que mencioné que en cuanto a fechas que llegan, la única manera que pudimos llegar a un aproximado fue trabajando en equipo Víctor Tejada, descendiente sefardí, y Lisette Pereira, descendiente directa de Raimundo da Pereira, ¿no? Y también Jorge. Entonces, Jorge Pereira. Con ellos he estado trabajando y ellos me han apoyado en esa parte de la investigación, ¿no? Pero sí, o sea, Muy bien. inclusive la vez pasada dije que podía, caminando, poniendo un pie delante del otro, podría llegar hasta Loja, ¿no? Bien, Betit Navarrete, pregunta, específica la pregunta, luego seguiremos con Holcasi, bueno, no sé cuál será el nombre, Holcasi, ya, muy bien, Betit, adelante. Muy buenas noches. Soy nueva aquí. Me invitó una persona que creo que ya ha estado conectada anteriormente, em, dándoles las gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Habrá la posibilidad, señor Gabriel o el doctor Torres, tal vez orientarme a mí? Yo vivo en Quito. Nosotros hemos estado radicados alrededor de Quito en un sector que se llama Jerusalén y otro sector Malchín. Y por otra parte, yo vivo en una zona que es llamada cerca el Col Ibrí. Entonces, el asunto es de que hace como 18 años o 20 no sabía prácticamente que había un grupo o personas que investigaban eso. Tampoco sabía estas costumbres que tenía mi abuela, mi familia y un grupo en estos sectores. Entonces, luego alguien me orientó porque en realidad no sabíamos qué era el hablado, las palabras, un montón de cosas que nosotros creíamos que mucha gente tenía, pero no era así, era una comunidad exclusiva que teníamos esto. Se hacía incluso el faenamiento, un faenamiento de los animales especial y todo esto. Y luego alguien me dijo, vaya a la embajada de Israel, porque esto parecería que ustedes tienen costumbres judías. No es fácil aceptar eso, porque estaba eso muy escondido y nos golpeó mucho, o sea, que nos digan eso. Pero de todos modos yo tomé contacto y me dieron unos teléfonos de sinagoga aquí y luego ellos me enviaron a una familia judía que era bueno, italiana. Estuvimos un poco conversando con ellos porque me indicaron de que ellos me van a orientar y me van a decir de lo que se trata de esas costumbres. Entonces ahí ellos nos explicaron
qué era cada cosa que hacíamos o que hacía mi familia, y nos quedamos realmente muy como en shock. O sea, no puedo explicar, o sea, esa situación. Bien, Estábamos un poco preparados, ¿no? Y quisiera que por favor me orienten o cómo, qué se puede hacer, porque yo estaba hace unos como 3 años tratando de escribir o recolectar estas costumbres, este modo de hablar que hasta ahora gente antigua, mi familia antigua, mayor, o sea, con todavía mucho, tiene esa forma de hablar. No con sé. mucho gusto, Betty. Para ser específicos, bueno, bueno, yo voy a responder esa pregunta. Bueno, los antecedentes o las historias familiares, tal como sucedió, debe haber sucedido con la doctora Blanquita Reboredo y como sucedió conmigo también, es siempre comenzar a hilvanar cosas en nuestro vínculo familiar, ¿no? Y luego se va expandiendo. Pero bueno, seguramente hay antecedentes, habría que investigarlos bien. Para eso también estamos prestos en el Centro Cultural para ayudar. Estamos en Loja, estamos en Ecuador, así que podemos ir enlazando, conversar con usted para poderle ayudar y ver si es que hay o darle algunos tips para poder identificar esto. Doctor Eduardo, tal vez respecto a esto, ¿usted ha encontrado antecedentes tal vez en sus otras investigaciones en Latinoamérica? Algo específico tal vez que quiera decirle a Betty. Bueno, sí, hay diferentes, digamos, mm, la que intervino de apellido Cabrera habló de que en Israel, de que habían, o sea, por ejemplo, en Israel hay personas especialistas, antropólogos que trabajan el tema y tienen el conocimiento. Está Shulamit Alevi, que ha trabajado con diferentes comunidades, básicamente en México, pero ayudó a muchas de las familias de acá, de Perú y de otros países, de Ecuador y de diferentes países latinoamericanos que llegaron acá. Y entonces yo considero que actualmente es la persona que tiene mayor conocimiento para dar una orientación. Yo puse mi email. Por favor, me puedes escribir al email y entonces yo te paso el email de Shulamit para que te comuniques con ella, porque ella es la que te puede dar orientación precisa de cómo. Perfecto. Sí, Excelente, doctor. Hol Casi, su turno. Específico con la pregunta. Gracias. Habilita el micrófono, gracias. sí. Yo- Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Se escucha, sí se escucha. Buenas noches, doctora Blanca. Muchas felicidades. Sé que hacer investigación es un arduo trabajo, no es fácil. Se necesita mucho tiempo, muchas horas de estudio y les tiendo mis felicitaciones. Yo soy de Cajamarca, del mismo Cajamarca. Bueno, mi papá es de San Miguel y mi mamá es de Hualgayoc. Bueno, sus padres, ¿no? Y mi pregunta es que el señor Zarco acá en Cajamarca es muy conocido. En la entrevista que lo hizo usted al señor Zarco está que ¿cómo se originó la sinagoga en Cajamarca? Porque acá en Cajamarca hay una sinagoga. Se sabe muy poco de la sinagoga en sí, no sabemos quién lo fundó, cuándo se fundó, quién es el encargado de la sinagoga, qué familia lo fundó la sinagoga, no se sabe. Bueno, yo no sé mucho y he tratado de investigar, tampoco las personas saben mucho de la sinagoga. Entonces, quizás en la entrevista que usted lo ha hecho al señor Zarco, hay preguntas relacionadas en su libro como las que le estoy haciendo. Y No, también, sí, ¿y en sí, la Selendín segunda, hay sinagoga o no hay sinagoga en Selendín? en Selendín ignoro si hay sinagoga o no. El señor León Chingue, que es el llamado Zarco con el restaurante que tiene, yo no hablé con él sobre las sinagogas, yo hablé sobre el origen de los sefardíes, o sea, cuál era su origen. Yo en principio creí que él era celendino,
y él me aclaró que él era contumasino y me aclaró que a Contumasá también habían llegado los conversos judíos portugueses huyendo de la Inquisición de Portugal. Y me dio una relación como de 9 o 10 nombres de personas que llegaron, pero igual que mi abuelo que decía, en épocas remotas, él también me decía épocas remotas. Entonces, yo lo que he hecho es investigar en otras fuentes para ver cuándo llegan esas personas a Contumasá y a Selendín. Pero no me centré en el momento actual, sino siempre en el tema de siglo XVII, siglo XVIII. Perfecto, Ya, muchas Y gracias. también, cuando tengo entendido, cuando vinieron Francisco Pizarro a Cajamarca, vinieron judíos también, creo que en su ejército, me parece, tres, tres tres judíos. judíos, tres judíos llegaron con él. Pero al poco tiempo de haber llegado, la expedición de Francisco Pizarro, encontramos que en el 1590, o sea, 1589, muy temprano en la conquista, hay un judío, bueno, una persona de apellido sefardí, judío, portugués, Pereira. Y le pregunté a Lisette si ese señor Pereira era familiar de ella. Y me dijo que no, porque Pereira, del cual ella desciende, llegó en el siglo XVIII. También está en el 1545, 46, 47, Bautista, que también es judío, apellido judío, portugués también, que inclusive va en rutas comerciales hasta la zona de Ecuador, a una zona montañosa, y allí en esa época las tribus eran muy fuertes. En el libro estoy poniendo que él fue asesinado por dos jefes tribales de la zona, ¿no? Pero sí había dejado descendientes hacia el sur, ¿no? Y también, no sé si habrá tomado en cuenta Lima, porque Lima era la capital del virreinato, mejor dicho así, de todo el virreinato, y en Lima se centraba todo el comercio, pues, ¿no? Entonces, me imagino que los judíos llegaron a Lima y de ahí vinieron a Cajamarca, ¿o no es así? No. Había judíos en Lima ya en el concretamente en 1610 hay un revoredo, pero judíos reconocidos por la Inquisición como judíos, 1639, del 36 a 39, con tremendo auto de fe, ¿no? Pero mi trabajo no se centra en Lima, se centra solo en Selendín, por eso es el título, Cajamarca, Selendín y Contumasá. Ahora, sí estoy colocando en mi libro a André de Reboredo porque es Reboredo, que era lo que nosotros llamamos ahora primo, ¿no? Que él era también comerciante y que su ruta de comercio, ya les mencioné el otro día a ustedes, su ruta de comercio era Lima hasta Ecuador, hasta Quito, y luego internacionalmente por barco hacia España, Muy bien, ¿no? gracias. Muchas Leonardo, gracias. Buenas noches. Muchas Y gracias. No Leonardo sé si Ortiz, me adelante. permiten, soy de Selendín. Adelante, Leonardo. Leonardo, ok. Leonardo Ortiz, sí, por Buenas favor. noches, ¿cómo estás? Ante todo, gracias, ¿no? A Blanca ya lo conozco unos años y estamos emparentados también por el ADN, estamos emparentados también, porque todos estamos emparentados, eso es un arroz con mango, como decimos acá en Perú, con Lisette Pereira, con todos, ¿no? Somos de sangre vieja, capaz de estas tierras o de otras, no sabemos todavía, ¿no? La vinculación. Yo ya tengo ya más de 40 años, y como le expliqué a Blanca, yo cuando tenía 9, 10 años, yo nací en Lima, pero mi padre y mi madre son de Selendín. Mi mamá de Sorochuco y mi padre de Selendín. Ahí está la tiene figura. fuerte conexión. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tenía un tío que era Antonio Alvarado, que tenía una carnicería en Cajamarca. Era primo de mi abuelo. Yo tenía 10, 11 años más o menos. Y le conté la anécdota a Blanquita.
Y estamos discutiendo la clásica, ¿no? Que nosotros descendemos de ladrones, de españoles, que de esto, que el otro. Y me acuerdo muy bien que el viejo dijo así, ¿no? No, y él decía, sí, ladrones. Pero yo le decía, o tu primo mayor le decía, pero nosotros somos descendientes de españoles porque somos blancos. Le dicen cara de flecha porque eran blancos con ojos claros, ¿no? Blancos, ¿no? Blancos, ¿no? O sea, no somos indios, como se le decimos, ¿no? Tenemos apellido español, todo un tío le refutaba, ¿no? Al abuelo, ¿no? Pero nosotros no somos de esos, somos del otro lado, como diciendo para la selva, con dirección a la selva. No somos de esos, somos del otro lado. Y le decían, ¿pero por qué? Porque mis mayores me decían cuando era niño. Entonces, un viejo que yo tenía casi 90 años, yo tenía 10, o sea, en 1990, tenía una mente más fresca, ¿no? Que decían. Y después me decía una cosa muy interesante, nosotros somos del mundo. Nosotros somos del mundo. Otra tradición que tenían ellos, que los días viernes a todos nos juntaban, venían los tíos, todas las casas grandes que lo conocen, Cajamarca, serían sus casas, casonas, te juntaban en Cajamarca, te juntaban y hacían una comida, una cena, algo, ¿no? Y yo aduciendo que el día sábado descansaban o se iban a sus chacras, porque los domingos hacían mercado, hacían negocios, porque ellos tenían comerciantes. Pero ya de mayor, esa es una típica de Sabbat, una tradiciones de Sabbat. Y así te decían varias cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces ellas iban a cualquier lugar un viernes en Lima, iban y ponían una vela, cualquier santo, rezaban y se iban. ¿Por qué? Por tradición. Las acompañaba de la Asociación Celendina, que está en la Avenida Brasil, caminaban hasta más o menos una iglesia, casi no me acuerdo que está el Bolognesi. Le ponían a cualquier santo, le ponían una vela. Una vela, no le ponían varias, ¿no? Una vela, por tradición. Y las reuniones de Acción Celendina antiguamente eran hombres arriba y mujeres abajo, separados. Hacían las reuniones los viernes en la Asociación Celendina hace 30 años, hasta cuando era niño, ¿no? La prueba de ADN, que era a partir del año 2000, ahí donde conocí a Lisette Pereira, que al principio no sabíamos que éramos primos porque éramos celendinos, ¿no? No sabíamos por dónde. Me salió prueba de que era mi primo. Ahí conocí a Lisette. Después conocí a Blanca, ¿no? Que también hizo sus pruebas. Pero me dio otro más interrogante ya. Más interrogante, más lo que he vivido, más las historias familiares que siempre decía que éramos judíos celendinos, judíos chilico, etcétera, etcétera. Y comencé a jugar, ver dónde tengo parientes. Por Mayerite, he hecho prueba a mi tía bisabuela, murió a los 104 años, murió hace 2 años. A mi tío bisabuelo también, que murió a 90 años, hace poco, ¿no? Entonces, ADN más viejos, tío, para comprobar, ¿no? Y estamos emparentados con todos lados, por la lado de mi papá y por la de mi mamá. Hay una página que se llama Oracle, no sé si ustedes han visto lo que juegan en el ADN, el Oracle, donde dicen más o menos las tribus, donde más o menos son. Las tribus indígenas en general a nivel mundial. Me sale mucho porcentaje en lo que son las tribus Caritina y Prima. ¿Y quiénes son estas tribus Caritina y Prima? Yo primera vez que la escucho. Y a Lisette también le sale, Caritina. Esa es la zona de Recife, Brasil. Entonces ahí algo nos da algo cierto. Y comienza a jugar también el ADN de mi tía abuela, que ya falleció, mis tíos viejos, ¿no? Que son mayores que yo, mi mamá y mi papá, y también le salen por ese lado. Y mi mamá y mi papá también le salen parientes más antiguos, o sea, entre ellos, con otra prueba de ADN. Y en la zona de Ecuador, que dice en Loja, también tengo parientes. Y hace poco también me han contestado un montón de Curazao, en la zona holandesa, del Caribe. Ahorita tengo como 5 parientes de Curazao y también en Holanda y en Inglaterra que están allá, y no saben por dónde, pero ellos sí saben que son judíos safaríes portugueses, pero hace como 400 años están en Holanda y después fueron sabían que estaban en Brasil y corrieron para allá, ¿no? Para Curazao. Entonces, Perfecto. tanto o sea, lo más chistoso para mí. Concentrar porque hay otras personas Claro, que que mi mamá y mi papá son primos también de ellos. ¿Puedo hablar? Perfecto, muy bien. Gracias, Leonardo, excelente. Bueno, gracias.
Meir Falcón, su turno, por favor. Tiene que levantar la manito. Soy Lo Absalón siguiente, Chávez, como ¿puedo dice hablar? Ronald, un ratito, ¿sí? Meir Falcón, adelante. Sí, buenas, soy Esteban Falcón, Meir Falcón, estoy en proceso de GIUR. Este, sí sabía la historia de Selendín, de los judíos conversos. Yo provengo de una familia en Ayacucho, de una región, en una quebrada donde hay 4 pueblos, y esos 4 pueblos están metidos en una quebrada. Son españoles antiguos. Lo que me contaban los abuelos era que eran descendientes de desertores de soldados españoles, y lo peculiar de eso es que todos son blancos, de ojos verdes, ojos pardos. Este, y hasta hace 30 años era como un grupo cerrado, donde prácticamente son Prados, Alvarados, Álvarez, López, Falcón, Andrades, Canales, y ha sido tan cerrado que hay Prado, Falcón, Falcón, y todas las familias dan ciclo así. Yo tengo un primo que no tiene nada que ver con mi papá y también se apellida Falcón. Entonces están muy entrelazados. Ya, pero ya hace 30 años, ahora ya se mezcló con los otros pueblos que están más alrededor, Ya. donde hay gente más trigueña. Recuerden que estamos aceptando las preguntas, ¿sí? Si tienen Correcto. preguntas, haga la pregunta, la La específica. pregunta va, es que si el alcance del estudio que han hecho implica también otras regiones de Perú. Ya, yo había, hace mucho tiempo, con unos amigos, habíamos visto que también la escuela cusqueña tenía ciertas evidencias judías entre la pintura. Entonces también Cajamarca estaba dentro de esa línea de judíos. Entonces mi pregunta era esa puntual, si se ha considerado otras regiones de Perú dentro de esa influencia judía hispánica. En mi libro solamente se habla de Cajamarca con concentración en Selendín y Contumazán, nada más. Se menciona el caso de Lima por lo del, ya repito otra vez, por lo de la Santa Inquisición, por este pariente, pero no estoy considerando otras regiones. Sé por información de una persona que es ayacuchana, que me ha dicho que ahí hay judíos o judíos conversos, que en alguna región de Ayacucho. Y ella es de allí, de Ayacucho. Y me dice, sí, yo creo que son. Ahora, hay una persona que dice que fue dada en adopción en Ayacucho, pero su procedencia era de Selendín. O sea, no estoy tocando ninguna otra, pero digamos, la Escuela Cusqueña de Pintura no tiene influencia en Cajamarca porque ahí había su propia escuela de arte y tiene una particularidad muy distinta en los altares, en Cajamarca, es diferente, ¿no? Siendo católicos, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias. La última Una pregunta, una Mordecai. cosita más breve. Yo estuve en Cajamarca hace 30 años y muy muchacho, y había una sinagoga. Yo recuerdo cerca de la plaza, con empedrados. Volví después de 3 años y había sido ya completamente eh, destruida. Se había convertido en una galería comercial. Pero sí, no se me ocurrió en ese momento tomarle foto a algo porque pensé que volvería a verlo, pero yo vi que estaban los grabados, estaba en hebreo, inclusive algunos carteles y las piedras talladas. Era una sinagoga muy antigua, porque ni siquiera estaba habitada o había permanencia de judíos, eran naturales, y como le digo, se convirtió en una galería comercial después. No sé si Bueno, habrá rastros ahorita de esto. Disculpe. mi ancestro, que era sefardí, judío converso, fue a Cajamarca a vivir, compró una propiedad frente a la iglesia de la Recoleta. O sea, que había otros sefardíes allí es probable, pero no he investigado la ciudad de Cajamarca tampoco. Estaba en el Jirón El Batán, dice. Bueno, ahí. Ah, en el Bien. Jirón El Patán. Ah, claro, es la catedral, pues. Jirón Ajá, Patán sí. es la zona de la catedral.
Perfecto. Mordejai Ore. Mordejai, por favor, su pregunta y con esto vamos a ir cerrando. Muy buenas noches a todos los presentes. Saludos al profesor Eduardo. Lo he podido ver por fotos, ahora lo he podido siquiera conocer virtualmente. Y felicitaciones a la doctora Blanca Reboredo. La felicito por sus investigaciones. Mi pregunta es así directo. ¿A dónde puedo conseguir los libros que la doctora está editando? ¿A dónde los puedo comprar? Estoy muy interesado. Ya. Gracias. Mi libro está todavía en imprenta, pero el libro anterior estuvo en la librería El Virrey y en la librería Sur, o sea, El Virrey de Miraflores, en la Plaza Bolognesi, en la Plazuela Bolognesi. El libro, la otra es en Librería Sur, que es de la familia Sanciviera, que también es dueña del Virrey, y también ha estado en la librería Iturriaga, ¿no? Iturriaga no tiene aviso, pero todo lo hace por correo. Yo le he dejado los libros y ellos han mandado por correo, ¿no? Pero también el Virrey manda o sea, si hay pedidos para ellos, lo mandan, no sé hasta dónde han llegado, ¿no? Sí, esos son los 3 lugares. Voy a ver en otras, pero también hay que ver que, bueno, digamos que en Lima, las librerías cobran el 50% de lo que cuesta del precio de venta para la librería. O sea, si el libro cuesta 10 soles, 5 soles se quedan ellos, ¿no? Sí, le he pasado a Mordejai el correo suyo para que se ponga en contacto y de pronto mantengan Sí, por ahí algún, sobre todo sí, también con el segundo libro, ¿no? Perfecto. sí. Vamos Gracias, a ir muchas cerrando, gracias. entonces, yo les agradezco muchísimo este espacio. También aquí está presente el secretario del Centro Cultural para Historia Sefardí, el magíster Vicente Rodríguez Paz, con unas palabritas cortitas, Vichecito, antes de ir finalizando, y vamos a dejar también unas 2 palabritas también a la magíster Blanca Carvajal Reboredo y al doctor Eduardo Torres antes de finalizar. Vicente, por favor, adelante. Que tenemos... Gracias, estimadísimo Gabriel. Un gusto el haber tenido esta ponencia académica de parte de la doctora Blanquita Reboredo, en donde el rigor científico pues, nos ha dado una luz fundamental sobre este tema que, como conversábamos con Eloy Torres, es prácticamente en su momento histórico, se ha determinado volvernos a encontrar, yo diría como una red colaborativa entre lo que es el pueblo sefardí de Ecuador, el pueblo sefardí del Perú, que en realidad proviene de un mismo tronco común y obviamente retorna a sus raíces. Esto es uno de los eventos que como la Fundación Centro Cultural para la Historia Sefardí se han planificado para poder precisamente encontrarnos, consolidar esta colaboración y en buscar aspectos fundamentales de rescate de la cultura, del rescate de lo que es aspectos lingüísticos, aspectos etnográficos y principalmente el aspecto cultural, que son los vestigios que hoy por hoy conocemos de este apasionante pasado, unido a este método que usted nos ha indicado, muy pertinente respecto a lo que es el estudio genealógico, o yo diría el estudio de caso de las familias. Entonces tenemos aquí una base sólida, una base científica, que como conversábamos contigo, Gabriel, corresponde principalmente a presentar ya en su momento publicaciones específicas para empezar a ilustrar al mundo sobre este hecho de la presencia sefardí acá en América Latina. A todos, pues a nombre de igualmente el Centro Cultural para la Historia Sefardí, un fuerte abrazo por participar ustedes, siempre presentes para este tipo de eventos que nos hermanan. Gracias igualmente, doctora Blanca, por todo lo que usted ha compartido con nosotros. Palabras también del doctor Eduardo Torres para ir finalizando, por favor. Sí, muy brevemente yo decirles que acá estamos en Israel, que hay también
un grupo de personas que están en disposición pues, de colaborar y trabajando por esta causa común, y específicamente la alegría que encontré entre los participantes que ha estado Moisés Chávez. El doctor Moisés Chávez estuvo presente. Así que yo creo que eso son los resultados, son las cosas hermosas que logra la energía, y que de alguna manera esto que yo veía, reiterar, bibliotecainteligente.com, que es donde están muchos materiales producidos y recopilados por su trabajo, bueno, que tenga esta socialización y esta posibilidad de que también se haya incorporado creo que también un lindo y grato y relevante regalo para este encuentro tan inolvidable con Blanca y su trabajo. Gracias, doctor. Me acabo de dar cuenta que justamente está el doctor Moisés Chávez. No sé si podrá darnos un saludo, tal vez, doctor Moisés. De pronto, por ahí darnos un saludito. No sé. Parece que por aquí lo vi en el chat, en el Zoom. Bueno, bueno, esperemos. Doctora Blanquita, Ya. sus palabras y lo que Para quiera finalizar, decir. lo que podría decirles es que, Sobre todo perdón, el libro, que también ya cuando sale, porque la gente tiene también que aquí acceder a la el compra. impresor, hagan fuerza mental para que el impresor lo saque, pues. Ujú. Ya, una cosa que desearía decirles es que yo puedo orientarlos en lo que es la búsqueda genealógica, porque he logrado mi árbol genealógico desde el 1505 hasta la actualidad. Un trabajo que ha sido de hormiga, pero para estas alturas ya he podido sistematizar. Si alguien puede comunicarse conmigo o otra vez de esta plataforma, les puedo explicar algo así con PowerPoint también, los pasos que se pueden hacer para lograr armar un árbol genealógico, ¿no? Y bueno, con el señor Chávez, que no, bueno, puedo decirle que entre mis ancestros de Selendín está el señor Chávez, hay una persona Chávez. Yo desciendo de Chávez también. Bueno, les agradezco a todos la atención, la paciencia que han tenido de escucharme tan largo. Espero que les haya interesado y que podamos mantenernos en contacto en el futuro, ¿no? Así es. Nos manda saludos a Moisés Chávez, ¿no? Dice que tiene el micrófono un poco con fallas, pero saludos también, esperemos pronto podernos conectar y poder compartir más de esto que nos llena y nos apasiona. Queridos amigos, doctora Blanquita Reboredo, muchísimas gracias por esta fantástica ponencia. Doctor Eduardo, por su compañía y por sus opiniones respecto a lo valioso de estas investigaciones metodológicas. Bichecito y todos nuestros amigos que están acá, gracias por todo. Que tengan una linda noche a todos y pues nos vemos hasta una próxima. Gracias por estar con nosotros. Chao. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Toda Rabá, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.